Porque ya sabemos que certezas no hay prácticamente ninguna, teniendo en cuenta que todavía no tenemos toda la información sobre cómo funciona este virus. Por eso son necesarias estas medidas extremas que se están tomando. Pero la cuestión está en saber si hay instrumentos o medidas que nos permitieran tener un poco más de certidumbre sobre al menos cuál es la situación real de la pandemia en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia. Vamos a hablar con el doctor Francisco Jiménez Sánchez. Es epidemiólogo, es todo un experto que se ha formado además en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que es uno de los más importantes de Estados Unidos. Ha trabajado en el Instituto Carlos III de Madrid, que ya saben que es una referencia además en este tipo de situaciones. También en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, donde ha trabajado como jefe del Servicio de Infectología Pediátrica. Trabaja actualmente para el grupo del Instituto Hispalense de Pediatría. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, se reclaman diariamente test masivos para conocer cuál es la situación real, para poder trabajar mejor con aquellos que puedan estar contagiados, que sean asintomáticos. Los test masivos, según venimos escuchando en los últimos días, al doctor Simón, director del Centro de Alertas, dicen que no son especialmente significativos a la hora de evaluar la situación de la pandemia, pero hay mucha gente ahora que cuando sale a la calle dice, oye, si supiéramos cómo estamos, lo haríamos de forma más tranquila y con menos riesgos. Esto de los test, a su juicio, desde su punto de vista, ¿cómo es de necesario? Bueno, en primer lugar, pues clarificar que hay diversos tipos de test. Claro. Son los test que diagnostican Hablamos la infección. yo creo que los buenos son los PCR, ¿no? Al menos eso nos han dicho. Exacto, sí. Exactamente. Si hablamos de test de PCR que se hacen en una muestra nasofaringea, pues esto lo que diagnostica es si esa persona está infectada en ese momento, que puede ser asintomática, puede ser con síntomas leves o puede ser una persona con síntomas importantes. Uh-huh. Entonces, claro, esto que nos da una foto del momento. Lo importante más que hacer test masivos así a lo loco, porque hacer test masivos en la población pues es un poco, es como pegar disparos, cañonazos al aire. Yeah. Yo creo que en el momento que nos encontramos de la epidemia es muy importante trazar cada caso que se encuentre positivo. O sea, son las recomendaciones de la OMS y esto es lo que de verdad ha funcionado en los países que han logrado frenar y mitigar la pandemia. O sea, lo que hay que hacer es trazar todos los contactos de las personas que son positivas y a esas personas sí hay que hacerle el test. Eso sería lo recomendable y es lo que la OMS recomienda. O sea, buscar cualquier positivo, todos sus contactos, por dónde ha pasado, qué es lo que ha hecho e intentar hacérselo a todos esos contactos para seguir viendo casos secundarios y ahí seguir el rastro del virus, que es lo que no podemos estar esperando, que el virus nos venga. Uh-huh. Esa es la estrategia que recomienda la OMS y la que ha ido bien en los países donde se ha hecho. Bueno, de hecho hay algunas comunidades españolas que ya llevan trabajando tiempo en este sentido y que están además realizando a través de esa trazabilidad un número de pruebas PCR pues bastante mayor proporcionalmente con su población. En el caso de Andalucía estamos prácticamente de las últimas comunidades autónomas. Es que estamos hablando de que todavía ni siquiera se han practicado todos los test al personal sanitario. Claro, el tema es, por una parte, si hablamos de personal sanitario, aquí ya es distinto porque en el caso del personal sanitario, pues estos test deberían de hacerse de manera periódica para ir comprobando que esa persona no se está infectando. Y otra cosa es la población general ya los casos, ¿no? Yo creo que sí es muy importante, quizás Andalucía no tiene el número suficiente de test, está por debajo de otras comunidades autónomas porque efectivamente el número es mucho menor. La tasa de incidencia en Andalucía ha sido de las más bajas de España junto con Murcia. Entonces, pues bueno, pues eso es normal que se hagan menos test. Pero sí quiero incidir en esto de que los contactos de las personas que sean positivas deben de hacerse el test. Yo creo que es algo normal y se tiene que hacer a todos y ver que si son positivos y si son positivos, pues proceder a su aislamiento, lo mismo que se hace con el resto, con el paciente primario, digamos, en este caso. Eso es muy importante porque si no podemos estar pegando cañonazos donde no hay que darlos y darlos realmente en los sitios o en las áreas donde se dan casos positivos y que hay que rastrear todos sus contactos. Estamos hablando siempre de utilizar ese tipo de pruebas que son las más fiables, porque hablamos mucho también de los test rápidos, pero primero, ninguno
al menos por lo que ha trascendido, tiene un 100% de fiabilidad y la información que aportan tampoco define si una persona, por ejemplo, pues ya hubiera pasado la enfermedad, ¿no? Claro, exactamente. Estamos con los test rápidos en sangre, lo que no podemos encontrar que nos indiquen que ha habido una infección pasada, con lo cual no sabemos si ha sido hace mucho tiempo, ha sido hace poco. Tampoco podemos asegurar que esa persona vaya a estar protegida para siempre, con lo cual, bueno, pues nos da, de cara a estudios poblacionales como el que se va a hacer por parte del Instituto de Salud Carlos III, está bien porque nos da un mapa de lo que ha pasado y lo que está pasando. Pero desde el punto de vista diagnóstico hay que tener en cuenta que cuando un test sale positivo, la IgM, que indica infección aguda, hay que confirmarlo con un test de PCR, con lo cual al final tienes que ir a la PCR. Que los test rápidos son indicativos, pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad y la especificidad son mucho más bajas que la PCR, con lo cual pues lo estándar y lo mejor que hay es la PCR en el aspirado nasal o faríngeo. Bueno, en cualquier caso son medidas e instrumentos probablemente ahora incluso más necesarios que antes por aquello de que tenemos que empezar a convivir con esas medidas de alivio que también son necesarias, pero que nadie sabe cómo van a impactar en la evolución de la pandemia. Exactamente, yo creo que quizás en el último mes, pues hacer cuando había tantísimos casos en toda España, hacer el rastreo de los casos era tremendamente difícil porque requería muchísimo personal y hay que tener en cuenta que la mayoría del personal estaba atendiendo a los pacientes, con lo cual era muy difícil, claro. Y recogiendo datos y analizando, pero en el momento, a la fase que pasamos ahora, yo creo que es muy importante esto y yo creo que ahí, bueno, pues ya el Instituto de Salud Carlos III lo ha dejado claro, también el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, ahora nos tenemos que centrar en detectar contactos positivos de los casos que ya son positivos para intentar aislar al virus. Cortar la transmisión, la transmisión que ha bajado muchísimo en las últimas semanas y que es mucho más escasa, pero que todavía existe porque todavía seguimos teniendo casos nuevos. Hay que tener en cuenta que los casos que vamos diagnosticando día a día son casos que contrajeron la infección. Si tenemos en cuenta que periodo de incubación de 2 semanas máximo, pues hace 2 semanas. Claro, con lo cual, pues estamos viendo contagiados de hace 2 semanas como máximo o incluso de 5 o 6 días. Entonces, hay una transmisión baja, pero hay todavía. Entonces, tenemos esa transmisión baja que intentar detectarla en el área geográfica, en el sitio donde está, y ahí es donde tenemos que incidir en la vigilancia especialmente y viendo de dónde se ha podido contagiar esa persona. Y si esa persona a su misma vez ha contagiado a otras personas, que es lo que tenemos que ver. O sea, en una palabra lo que llamamos en epidemiología cercar al virus para evitar que siga transmitiéndose. Bueno, pues ese es el camino que hay que recorrer y a ver si efectivamente se van dando pasos en ese sentido para, como dice el doctor, cercar el virus y para que todos además podamos vivir con más tranquilidad. Doctor Francisco Jiménez Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y un saludo a los oyentes y a ustedes por la labor tan importante que hacen. Gracias, un abrazo. Muy buenos días, un abrazo.